practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén y amén. Vamos a orar en este momento. Señor, en esta tarde estamos agradecidos de poder buscar tu rostro, venir hasta este lugar, Señor, y poder clamar, poder oír tu palabra, poder alabarte, Señor. En esta tarde estamos disponiendo nuestro corazón a escuchar tu palabra, Señor. Habla en esta tarde en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra pueda operar en nosotros de una manera sobrenatural. Que tu palabra pueda redarguir nuestra vida, nos pueda enseñar, nos pueda instruir e instituir en justicia, Señor. Para que seamos preparados, equipados, Señor, para toda buena obra, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Y gracias al Señor por los hermanos que han estado trabajando. Ya se pueden mirar algunos cambios, ¿cierto? Y se va a seguir trabajando, así que amén, gracias al Señor por los corazones y las manos que están dispuestas. Como les anuncié, quiero terminar esta tarde con esta serie que hemos llamado Evidencias de una verdadera conversión. Y este último enseñanza tiene que ver, vimos en una de las enseñanzas al principio, la actitud que tiene el creyente frente al pecado, el rechazo que ahora tiene el verdadero creyente a una vida que no agrada al Señor. Pero en esta tarde quiero hablar acerca de esta afirmación que hace el apóstol Juan cuando dice que el que practica el pecado es del diablo. Amén. Y luego en el verso 9 Juan dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Y por eso en esta hora quiero hablar acerca de esta importancia de entender en nosotros la relación que el creyente tiene con el pecado. Amén. Ya hemos dicho que un verdadero nacimiento, una verdadera conversión, no hablando de algo religioso, sino de algo verdaderamente espiritual, trae una transformación al corazón de cada hombre y mujer que conoce al Señor Jesucristo. Amén. Pero no quiero que usted crea que ahora el que ha nacido de nuevo, el que ha conocido a Cristo, aquel hombre que ha experimentado este verdadero cambio, ahora vive una vida de perfección, una vida sin errores y sin fallos en la vida. El hecho de que hayamos nacido de nuevo y ahora estemos en una nueva vida no es un significado automático de estar exento de errores, de fallas y de pecado. Amén. No significa que ahora dentro de la iglesia tenemos que mirar sobre el hombro a cualquiera que falla, porque cada cristiano que está en este lugar y cada cristiano que verdaderamente está siguiendo al Señor Jesucristo, amén, está peleando en su vida, con áreas de su vida, para agradar al Señor Jesús, para agradar a Dios. Entonces, el hecho de haber nacido de nuevo, el hecho de ahora estar en el Señor, el hecho de haber recibido a Cristo en el corazón, haber experimentado el nuevo nacimiento, el perdón de sus pecados no es un símbolo o un equivalente a estar sin errores. Pero hay algo que ha cambiado en la vida de esa persona, porque el deseo del que ha nacido de nuevo, el anhelo ardiente es que, amén, en vez de amar las cosas de este mundo como hablamos la semana pasada, en vez de amar el pecado, en vez de deleitarse en las cosas terrenales, carnales,
ahora su deseo, su anhelo de aquel que ha nacido de nuevo es vivir para el Señor Jesucristo. Él empieza a experimentar un cambio de mente, un cambio de corazón. El verdadero hombre y mujer que ha nacido de nuevo, hermanos, comienza a ser moldeado conforme a la palabra de Dios. No es un cristiano que queda estancado. No es un cristiano que después de 20 años es el mismo individuo. Amén. Y recuerde que ¿por qué esta serie de enseñanzas? Es porque podemos estar engañados de que solo por el hecho de estar en la iglesia hemos experimentado una verdadera conversión. Hermanos, hay abundantes referencias bíblicas para decir que cuando el Señor venga no todos van a ir con Él. Las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas eran un símil del reino de Dios. Amén. Solo 5 fueron o estaban preparadas cuando fueron con el esposo. Hermanos, y tenemos advertencias abundantes de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Por eso esta es la razón de esta serie de enseñanzas. Hermano, la vida del creyente debe comenzar a ser modelada conforme al evangelio del Señor Jesucristo. No es posible solo aceptar algo del evangelio. No es posible aceptar lo que nos gusta de la predicación del evangelio. No es posible solo tomar algo de la santidad de Dios, de lo que Dios demanda, y otra cosa no. No, necesitamos entender que el hombre que ha experimentado un nuevo nacimiento, cada área de su vida está siendo cambiada y modelada por el Señor. Su manera de pensar es cambiada. Ya no piensa como un pillo. Amén. Ya no piensa en cómo le saco provecho a esto, haciendo cosas malas delante del Señor. La manera en que habla una persona que ha nacido de nuevo debe cambiar. Amén. Un hombre, una mujer que es llena del Espíritu Santo debe ser cambiada en la manera en que él vive. ¿Por qué no van conmigo en esta hora en el libro de Efesios? Quiero compartir una escritura en este momento, en el libro de Efesios, con la ayuda del Señor. Y en el capítulo 5, en el versículo 18, lo tienen conmigo por ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice el apóstol a los hermanos en Éfeso: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Pero luego en el verso 19 empieza a mencionar cosas que ocurren en alguien que está lleno del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, amén, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo ya no habla como cualquier hombre de la tierra. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que tiene agradecimiento. Él no se está quejando. ¿Han visto el espíritu de este mundo, el espíritu de queja que hay? Todos reclaman, todo está mal, todo aquí, todo allá. Hermano, cuando no tienen que reclamarle a alguien, le inventan a quién culpar, pero siempre está en queja, con pura quejadera nada más. Hermano, pero el hombre lleno del Espíritu Santo, la mujer llena del Espíritu Santo es un hombre agradecido. Es un hombre que en su boca está lleno de alabanzas para el Señor, salmos, cánticos e himnos espirituales. Por eso
Queridos hermanos, el hombre que comienza a ser o ha nacido verdaderamente delante del Señor es una persona que empieza a ser cambiada. Por eso es que Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, amén, porque es nacido del Señor. Wow, qué desafío. Si alguien es nacido de Dios, entonces no debiera pecar. Ahora, naturalmente, alguien en esta tarde se preguntará, pero pastor, ¿quién de verdad no peca? ¿O quién está libre de fallar, de cometer errores, de tropezar en la vida y definitivamente de pecar? Y la verdad es esta, es que no hay nadie libre de pecar. Nadie de los que está aquí está libre de tener una caída en el pecado. Pero querido hermano, es una cosa muy distinta el caer, el cometer, el fallar en algo, alguien que como estilo de vida practica el pecado. Hay una diferencia entre ese hombre que está siendo cambiado y entre esa transformación en alguien dijo el ahora y en lo que ha de venir. Todavía estamos en el ahora, todavía estamos con errores, todavía estamos, hermano, pero cosa distinta es querer permanecer en el pecado. Una cosa es, amén, es lo que es parte de nuestra naturaleza, o como teológicamente se llama, el pecado remanente, el pecado que está luchando en cada ser humano porque habita en una naturaleza caída y pecaminosa. Porque recuerde que lo que ha sido redimido es el hombre interior. Por eso el evangelista Lucas, cuando habla acerca de las señales de la venida de Cristo, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Porque el hombre interior ha sido redimido, pero hay una naturaleza carnal, hay una naturaleza caída dentro de nosotros, que un día va a ser cambiada para la gloria del Señor. Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Este cuerpo corrupto se va a vestir de incorrupción, dice la Escritura. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, cada creyente en su caminar con el Señor va a tener una batalla espiritual. No quiero decirle que es una batalla cualquiera. Es una batalla a muerte con el pecado. Ya que cada persona que ha nacido de nuevo, que ha sido bautizada en las aguas, en el nombre del Señor Jesucristo, no está libre del pecado, pero ha sido transformado en su deseo y en su anhelo respecto al Señor. Y cuando el apóstol Juan está señalando que el que es nacido de Dios no practica el pecado, lo que está afirmando es que ese hombre y esa mujer no tienen un estilo de vida pecaminoso. No están aceptando el pecado. No lo están ellos diciendo: bueno, aquí no hay ninguna clase de problema. Sino que en la vida de cada hombre que ha nacido de nuevo hay un rechazo a vivir de una manera pecaminosa delante del Señor. Amén. Y por eso, mis hermanos, debemos diferenciar entre tropezar con el pecado que permanecer en el pecado. Aún Pablo, cuando escribe a los hermanos que están en Roma y describe esa lucha que cada cristiano tiene con el pecado, en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cada creyente, cada hermano, cada hermana tiene una lucha espiritual entre vivir una vida pecaminosa y una vida espiritual. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Gálatas, le dice que el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Hay un estilo diferente de vida, hermano, entre vivir una vida en el espíritu y una vida en la carne. La vida carnal solo produce corrupción, solo produce más pecado, porque la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Hermano, no hay nada espiritual que pueda venir del pecado. No hay nada espiritual que pueda nacer del hombre sin Cristo. Por eso, querido hermano, cada uno de nosotros va a tener una lucha espiritual. Amén. Por eso, en algún sentido, la vida cristiana no es como la venden hoy día. No, habrá paz, prosperidad, no hay problema. Hermano, eso como que parece a brujería. La vida espiritual no está llena de luchas y batallas. Cuando no tiene un enemigo externo, usted está peleando con usted mismo. Pelea hasta con su sombra. Queridos hermanos, hay una batalla espiritual en cada creyente. Y hermano, el hombre que no ha nacido, el hombre que persevera en la carne, wow, es como que fácil es seguir a Cristo. Qué liviano. Pero para el hombre que ha nacido de nuevo, las palabras de Cristo, cuando Él dice que si alguien quiere seguirle a Él, debe tomar su cruz cada día, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. No es una cosa cualquiera, mis hermanos. No es un detallito, no, está todo bien, pero eso no más falta, pero lo demás ando todo bien. Si no está bien en eso, no anda nada bien en la vida cristiana. Una cosa, hermano, que el hombre que ha nacido de Dios debe rechazar el pecado en su vida. No debe aceptarlo como algo bueno, si todo al final igual todos fallamos, todos tenemos ahí nuestro... El hombre y la mujer que ha nacido de nuevo debe rechazar el pecado en su vida. Amén. No debe tolerarlo, no debe aceptarlo, debe pelear. A lo mejor va a costar. A lo mejor hay cosas en la vida que están ahí pegadas en la vida, están adheridas a la vida, al carácter, y que no son rectas delante del Señor. Pero mi hermano, no significa que nosotros debamos conformarnos a ese estándar pecaminoso de vida. Somos llamados como cristianos a ir madurando en la fe, a despojarnos del pecado, a despojarnos de todo peso, dice el libro de Hebreos, y del pecado que nos asedia, para que podamos correr esta carrera. Amén. Por eso en esta noche debemos preguntarnos cuál es mi actitud. ¿Persevero en el pecado? Hay algo que Dios me ha mostrado a lo largo de estos años y yo digo, bueno, no es tan malo. Y lo acepto y sencillamente no hay lucha, no hay pelea, no hay ayuno, no hay oración para sacarlo. Recuerde que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios en su segunda carta, en el capítulo 10, le dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Querido hermano, y hay algo que nos puede ayudar. El hombre que sabe que hay algo arraigado malo en su vida, un pecado que sabe que no agrada al Señor, no va a quedarse de brazos cruzados, no va a quedar, acéptenme así como soy. No, el hombre que ha nacido de nuevo va a rechazar vivir en esa manera de vida, porque él anhela agradar a Dios en todas las áreas de su vida, no solo aquí en la iglesia, pero en casa, en el trabajo, en la manera en que piensa, en la manera como gobierna sus emociones. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta hora? Y hoy hay, querido hermano, hay un especial peligro en la generación que estamos viviendo. Hay demasiados falsos evangelios que están siendo predicados, donde le dicen al hombre, no importa, tratan de conformar a la vida del creyente a una supuesta gracia que le permite vivir y deleitarse aún en la vida pecaminosa. Hermano, el creyente verdadero no halla su deleite en el pecado. El creyente verdadero halla su delicia en el Señor, en meditar en la verdad de Dios, en pensar acerca del Señor. El creyente verdadero halla su delicia en las Escrituras. Hermano, el creyente verdadero halla su delicia estudiando la Biblia y comprendiéndola. El creyente verdadero no está su delicia en las cosas que están pasando en el mundo y se viene el mundial. Y gloria a Dios que Chile no está en el mundial, porque no vamos a tener a nadie ahí. Porque hay hermanitos hasta que faltan en los días del mundial. Ay, pastor, usted no ve los partidos cuando yo los veo. Pero si tú culto es culto. Sí, había un café, Chile estaba en el mundial, cerca de la iglesia, pero llegaba la hora del culto, había que ir al culto. Queridos hermanos, porque el hombre de Dios haya su deleite en las cosas espirituales. El hombre nacido de nuevo, saben que haya su deleite en la congregación de los hermanos y hablando de las verdades del cielo. El hombre de Dios se deleita. La Biblia dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, amén, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero que en la ley del Señor se deleita, amén, que es su delicia de día y de noche. Hermanos, estamos hallando nuestra delicia en las cosas espirituales. Estamos hallando delicia en descubrir quién es Dios. Estamos hallando delicia en la santidad de Dios. Pensamos acerca de la maravilla del Señor, este libro que contiene las verdades que Dios ha querido revelar al hombre. Hermano, deberían ser nuestra meditación de día y de noche. Y hermano, hoy día, como afirmé recién, hay un gran peligro porque falsos evangelios se están predicando en nuestros días. Hermano, no importa la manera que vives, si tú aceptaste y recibiste a Cristo, ya no somos salvos por obra, no hay nada que hacer, hermano. Es cierto, somos salvos por obra, pero hay un cambio en la vida del hombre que ha conocido al Señor. Estos falsos evangelios dicen: vive como quieres, hace lo que quieres, eres libre. Y esa libertad te permite vivir como bien te parezca. Por eso, queridos hermanos, hoy día en iglesia se acepta matrimonio homosexual, se acepta el liberalismo, da lo mismo. Hermanos, se acepta la misma clase de vida pecaminosa, pero que Dios rechaza. Vivir en el pecado.
viven como parezcan. Cualquier clase de vida en ese evangelio está aprobada. Y hermano, ¿han oído eso que nadie puede juzgarte? ¿Alguien lo ha oído? Ay, que nadie puede juzgarte. Bueno, no han leído la Biblia. Yo he llegado a escuchar a predicadores que dicen, wow, yo amo más al Dios del Nuevo Testamento que al Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es enojón, mata gente, está airado, es sangriento. Hermanos, pero no han leído ni siquiera el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dice que la Biblia, que Dios está airado con el hombre. De hecho, querido hermano, gran parte de la obra de salvación en la cruz tiene que ver con la ira de Dios. Porque la ira justa de Dios tiene que ver con su carácter justo. Que Dios no puede tolerar el pecado y la maldad. ¿Me están oyendo? Dios ama al pecador, pero no puede habitar con el pecado. Y querido hermano, ¿qué es lo que pasa en la cruz? Cristo lleva nuestro pecado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que Él ha llevado nuestro pecado en la cruz del Calvario. Pero fue la ira de Dios que cayó sobre Cristo. La ira que tenía que caer sobre mí y sobre ti cayó sobre Cristo. Porque querido hermano, Dios no puede dejar de ser justo, porque si Él no es justo, no puede ser Dios. Y la única manera de que haya misericordia y justicia es que alguien sin pecado pudiera morir, pero la Biblia dice que no había ninguno bueno, que no hay justo ninguno, que no hay nadie que haga el bien. Pero gloria a Dios que un día Dios se manifestó en carne. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso esa clase de evangelios que no desafían a las personas a un verdadero cambio. Por eso esa falsa predicación la podemos contrastar con la Biblia. En el libro de Efesios, si usted va en esta tarde conmigo, en el capítulo 4 y en el versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Pablo dice: esto pues digo y requiero. Escúcheme, no solo está diciendo algo, sino que está demandando algo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que la mente del cristiano no debe estar en las mismas cosas que las que está la gente. Ellos están pensando en maldad, ellos están pensando en sí mismos, ellos están pensando en cómo van a ser más grandes. El cristiano no está pensando en cómo va a ser su promoción. El creyente está pensando en cómo agradar a su Señor, cómo alabar, cómo bendecir el nombre precioso del Señor Jesucristo. Entonces, no andéis como los otros que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Es decir, quiero volver a reiterar, hermano, debemos tener el temor de Dios en nuestra vida. Debe volver a los creyentes de esta generación tener temor del pecado.
Amén. Hemos tomado como la gracia, la hemos recibido del Señor. Y por esencia la gracia no la pagamos. Pero quiero decir, no es que haya sido sin precio. Es que el precio lo pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Una evidencia, hermano, una evidencia que usted está oyendo un verdadero evangelio es que usted está siendo desafiado en cada área de su vida a vivir como Cristo. Amén. Por eso esencialmente el evangelio y la predicación siempre nos dirige a Cristo. Usted escucha mensajes donde Cristo no está por ningún lado, es el hombre. Hay un evangelio extraviado en que tú vas a ser exitoso. Hay un gigante dentro de ti. Y eso puede interpretarse correctamente, que Cristo viva en mí. Pero cuando se está predicando esa clase de evangelio, ese gigante eres tú, hermano. Es tu yo. Es tu ego. Es tu sueño. Yo sí voy a poder. Queridos hermanos, pero un verdadero evangelio nos va a volver a la cruz de Cristo. Un verdadero evangelio nos va a incomodar en la clase de predicación. Un verdadero evangelio debe apuntar a aquella área de nuestra vida, porque la predicación del evangelio tiene que ir perfeccionando tu vida y revelando lo malo que está en tu vida. Es mostrando a Cristo. Y si alguien a través del evangelio ve a Cristo, es imposible que no vea la distancia que hay entre Cristo, su perfección, su gloria y nuestra vida. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo hace un llamado a los hermanos en la iglesia de Éfeso, ya no a vivir conforme a este mundo, ya no a vivir una vida pecaminosa, sino una vida elevada en el Señor. En Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 1 digo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamado. Hermano, ¿puedes andar en el evangelio de otra manera? Claro. Digno. ¿Cómo es ese evangelio, pastor? ¿Es un evangelio en que no te sometes a nada? Es un evangelio que viene a la iglesia y agarra la parte de la prédica que te gusta, pero la que te confronta, eso no es para mí. Hermano, obedezco cuando me conviene, pero el momento cuando no me conviene, entonces rehúso la disciplina del Señor. Querido hermano, no somos llamados a andar de cualquier manera en el Señor, sino a andar como es digno del Señor. Y creo que tenemos un desafío en esta hora y en este siglo malo de vivir, queridos hermanos, como hijos de luz, de haber una distinción, pero no solo una distinción externa, amén, sino en nuestro carácter, en la manera como yo vivo el evangelio. Hermano, cualquier cosa de apariencia pierde significado sin la obra en mi corazón, sin la transformación de mi mente, de mi carácter rendido delante de la presencia del Señor. Por eso Pablo le exhorta a la iglesia en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 2, y les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el verdadero evangelio no nos va a dejar conformarnos a este siglo. Si todo el mundo quiere ir en una dirección, hermano, no olvidemos, seguimos a Jesucristo nosotros.
Nuestro estándar no es lo que el mundo religioso dice que debemos hacer. El estándar nuestro es el Señor Jesucristo. Queremos vivir para Él. Queremos ser como Él. Queremos que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de nuestro Dios. Entonces, mi hermano, el verdadero creyente que ha nacido de nuevo no vive en el pecado como un estilo de vida. Ay, pastor, yo estoy lidiando con eso. Sí, pero estás lidiando, no lo estás aceptando. No sé si me entienden. No es que esté ausente del pecado, pero no es que usted diga, pero bueno, no creo que sea tan grave. Hermano, creo que por eso vuelvo a decir, tiene que volver el temor de Dios a nuestra vida, porque el pecado es algo serio. Primero, cada pecado primero es contra Dios. Porque no es la ley de los hombres que usted ha violado, es la ley del Señor. ¿Usted recuerda el arrepentimiento de David? Él había tomado a la mujer que no era su mujer y había matado a un hombre que era el marido de esta mujer, de Betsabé. Pero cuando él ora, él dice, contra ti solo he pecado. Hermano, el problema, él tenía un problema con otras personas, pero primero el problema era con Dios, porque él había violado la ley del Señor. Hermano, por eso cada pecado que usted está tolerando en su vida, eso no es contra alguien en particular. Primero es contra el Señor. Y el pecado es severo, nos puede destruir nuestra vida. Por eso vuelvo a decir, debe volver en nosotros a tener un temor de Dios frente al pecado, a tolerarlo, decir, bueno, esta cosita nomás yo tengo, no, si no es tan malo. No, hermano. El hombre que ha nacido realmente del Señor, el hombre y la mujer que han experimentado una transformación, rechazan el pecado. Son como el apóstol Pablo, que está lidiando en su vida espiritual y está diciendo, yo no hago finalmente el bien que quiero. Él dice, miserable de mí. Él está luchando porque él quiere agradar al Señor. En su corazón está el deseo, pero hay cosas con las que está batallando espiritualmente. El verdadero hombre y mujer que ha nacido de nuevo no es perfecto, pero está batallando con esas cosas. Está batallando con ese carácter. Está batallando con esa actitud que no corresponde, que no agrada a Cristo. Por otro lado, mis hermanos, las palabras de Juan contienen una fuerte implicación que no deberíamos dejar pasar en esta noche. Él dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, y quiero que pongan atención porque esto es severo. Hay una directa relación que Juan hace entre la práctica del pecado como hábito, como forma de vida deliberada, y la paternidad espiritual de ese individuo. El hombre y la mujer que practican el pecado, pero bueno, yo soy así, lo toleran, lo aceptan en su vida, dice la Biblia que tal es del diablo. Es decir, el estilo de una vida de una persona va a denotar o va a revelar verdaderamente quién es. Y Juan, como lo hace en toda la carta, no vacila en decir que el que practica el pecado es del diablo, porque el único que peca desde el principio es Satanás, el diablo, desde el cielo. Cuando él se convirtió en Satanás, el diablo. Hermanos, perseverar en alguna clase de pecado sin arrepentimiento, sin salir de esa práctica, sin luchar contra ese pecado, lo va a poner a usted no como un hijo de Dios. Está revelándolo como un hijo del diablo. En el Evangelio de Juan, que él escribió inspirado por el Espíritu Santo,
Él hace una conexión entre lo que hacemos y a quién pertenecemos. Él dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, hay una directa relación entre lo que yo deseo y quién es mi padre. Yo sé que hay batallas en nuestra vida, pero el hombre que ha nacido de nuevo lo que quiere es vivir para el Señor. Vosotros sois, Jesús le dijo, de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, cada mentira no es huérfana. Así es, amén, así es. Cada mentira tiene un padre y ese es Satanás. Quien dice ser cristiano no practica el pecado, no debe luchar contra toda tendencia pecaminosa. Hermano, y quien dice ser cristiano y practica el pecado se engaña a sí mismo, dice la Biblia. Porque finalmente Juan está revelando que su padre no es Dios sino el diablo. Porque esta persona no ha experimentado el nuevo nacimiento, un antes y un después. En cambio, el creyente que ha nacido de nuevo no practica el pecado como estilo de vida, como costumbre. Contrario a esto, él practica las cosas que reflejan el carácter de Dios. En primera de Juan 3:9 dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido del Señor. Juan mismo escribiendo ahora en su evangelio en el capítulo 3 y en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, hermano, una evidencia de un creyente que ha nacido es vivir una vida espiritual que agrada al Señor. Nadie de la noche a la mañana alcanza un nivel de espiritualidad y santidad, pero el hombre que ha nacido, la mujer que ha nacido va a pelear, va a luchar. Ojalá quisiéramos decir que la vida cristiana y la vida espiritual es así. No, la vida cristiana es peleando, pero sigue adelante, sigue luchando, sigue mirando a Cristo y dice qué área de la vida de ese creyente, amén, debe ser cambiada por el poder del Señor. Querido hermano, en esta noche quiero ir terminando. En la Escritura, en el libro de los Hechos, hay un gran ejemplo que antes de terminar deberíamos considerar. El ejemplo de Simón el Mago nos ilustra la diferencia entre un cristiano real y un cristiano que no es verdaderamente seguidor de Jesucristo. La Biblia dice que este Simón el Mago se había, entre comillas, convertido. Pues la Biblia dice que hasta se había bautizado. Pero después él vio lo que estaban haciendo los seguidores de Cristo, Pablo, o los apóstoles, Pedro. Y él lo que deseaba era hacer lo mismo que ellos. Y para eso no dudó en querer comprar el poder de Dios. Pero el apóstol Pedro lo reprende con estas palabras y le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. El creer, y hablo de un creer entre comillas, no de verdadera fe, y ser bautizado no es suficiente
evidencia de la conversión de un cristiano. Yo sé que lo que estoy diciendo no es, y puede haber gente que lo cuestione, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Alguien dirá, pero pastor, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo creo eso, pero habla de verdadera fe, de verdaderamente creer. Un texto del Antiguo Testamento es muy oportuno para aplicar esta verdad de lo que hemos querido decir en este recorrido sobre las evidencias de una verdadera salvación o transformación. Y el profeta Jeremías escribe en el capítulo 32 y en el versículo 38 y dice: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y escúcheme, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. El temor de Dios, dice el libro de Proverbios, es el principio de la sabiduría. Y permítanme volver a decirlo, si hay algo que nos falta en estos días, es el temor del Señor. El temor de que nuestros pensamientos sí están contando delante del Señor. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermanos, un creyente auténtico tiene un corazón y un camino de parte de Dios, y en ambos Dios ha puesto un temor. Y quiero terminar solo haciendo una pregunta: ¿tienes el temor de Dios? ¿Tienes temor de Dios en tu vida, de que esas cosas que estoy aceptando van a dañar mi vida? Quiero que te pongas en pie en esta noche, por favor. A veces estamos confundidos entre lo que verdaderamente se trata la iglesia. Y lo más profundo que tiene la iglesia, que Dios ha depositado en la salvación, es el evangelio. Hermano, no hay nada más elevado en la vida que ser hijo de Dios y vivir para el Señor. Por eso en esta mañana quiero en esta noche abrir este altar y que le digamos: Señor, examíname. Si hay áreas en mi vida que yo estoy tolerando, si hay parte en mi vida que yo estoy aceptando como buenas cuando no son buenas, Señor, ayúdame a vivir como un verdadero hombre que ha nacido plenamente de nuevo, Señor, que ha nacido para darte la gloria.